Preocupación. Iglesia desconcertada por suspensión del diálogo. Ante tribunales, de los 78 estudiantes, 1 está detenido y 4 bajo fianza. Empresas bajo la lupa. Detectan especulación desmedida en inspecciones. Tensión en Venezuela. Confrontación no permitirá gobernabilidad. Cese al fuego. Guerrilleros deponen armas ante comicios presidenciales. Sin tregua, 2 heridos y 20 detenidos deja protestas contra el Mundial. Con los grandes, tenía que ser de los Leones. Jesús Aguilar debutó este jueves en las mayores. Por primera vez, los hombres más bellos del país se unen por una buena causa. Ahí está Eduardo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Feliz viernes para todos. Qué bueno llegar al viernes. Como dices tú, un bálsamo, ¿no? En la semana. Así es. Es un brazo extendido que te rescata de la rutina de la semana y te dice, adelante. Sábado y domingo. Así es. Bueno, Andrina Yepes, Eduardo Rodríguez Yoliti, estamos listos para las informaciones. El nuncio apostólico de Venezuela, Aldo Giordano, reiteró su preocupación por la suspensión del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. José Leonardo Nava nos cuenta que este jueves se llevó a cabo el segundo encuentro de líderes religiosos en el que se busca promover el diálogo por la paz en el país. La reunión que se realizó en la mezquita de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana de Venezuela contó con la presencia de autoridades del nuncio apostólico, la Iglesia Católica, Judía y Evangélica, quienes, a pesar de sus distintas creencias, coincidieron en que es necesario un intercambio de respeto para alcanzar una sana convivencia. Cómo las religiones pueden contribuir a superar el problema de fondo en el cual se encuentra el país, es decir, la polarización. Cómo podemos ayudar a sanar las heridas. Cómo las religiones pueden contribuir al proceso de reconciliación. Cómo se pueden abrir nuevos caminos hacia la esperanza. El director de Justicia y Culto del Ministerio de Interior, Justicia y Paz condenó que a pesar de los esfuerzos hechos por el Ejecutivo Nacional en las mesas de diálogo, existan sectores que solo promueven la violencia. Es lamentable que mientras se dan ejemplos como este por parte de las autoridades religiosas de todas las religiones que existen en Venezuela, como decía, hayan personas del mundo político que se nieguen al diálogo, que no acepten el diálogo como manera de convivir o de establecer mecanismos de convivencia, de poner posiciones, rectificar. Con el propósito de seguir promoviendo la convivencia y la paz entre los venezolanos, los distintos líderes religiosos y las autoridades nacionales continuarán realizando este tipo de encuentros próximamente. Los mismos se llevarán a cabo en espacios de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. De los estudiantes detenidos el pasado miércoles en Los Palos Grandes, 78 fueron presentados ante tribunales. Uno de ellos, Clider Martínez, de 18 años, quedó privado de libertad y 4 bajo fianza. Victoria Joseph, desde el Palacio de Justicia, nos tiene más información. Muy buenas tardes, Victoria. Sí, así es, gracias, muy buenas tardes. De los 105 detenidos, 73 quedaron bajo libertad condicionada de presentación a disposición de la Fiscalía. Clider Martínez, que fue el único que quedó privado de libertad, también había participado en el campamento que los estudiantes instalaron en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes y que fue retirado el pasado 8 de mayo. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que este será recluido en el Rodeo 3. Reiteró su rechazo a las detenciones. Se detiene no solo aquel que manifiesta, sino inclusive aquel que se encuentra a los alrededores del lugar donde se realizan las manifestaciones, y ya esto es algo que venimos pues experimentando desde hace 3 meses. El grupo reincidente en las protestas pudiera ser procesado por la justicia. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que en los últimos 3 meses se han registrado más de 3.000 detenciones arbitrarias contra los manifestantes y quienes no manifiestan. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Palacio de
Justicia y con ella retornamos el paso al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. Seguimos. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, acompañado por la superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón, informó que han detectado especulación en al menos 27% de las más de 2.700 inspecciones a empresas desde el pasado 22 de abril. De ese porcentaje, ¿verdad? O de esa totalidad, el 36% de incumplimientos ha sido en el sector de la alimentación, el 29% en la venta, en el comercio en general, el 15% en textil y calzado, el 8% en salud, el 8% en construcción y el 4%, que lo hemos visto hoy, varios casos, el sector automotriz. La superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón, especificó que el margen máximo de ganancia de las empresas del sector automotriz no debe superar el 10%. Particularmente las concesionarias forman parte de todo el sector automotriz, particularmente en esa cadena comercializadora, por lo cual nosotros hemos establecido un margen máximo de ganancia para este sector de 10%. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, visitó San Cristóbal en el estado Táchira para apoyar a la aspirante a la alcaldía, Patricia de Ceballos. Destacó que la candidatura de Ceballos surge por una decisión contraria a la voluntad de la mayoría de los habitantes de San Cristóbal. De un modo inconstitucional e ilegal, se violentó el orden democrático mediante una medida arbitraria que privó a los sancristobalenses del alcalde que decidieron tener. Entonces, bueno, la palabra nuestra tiene que ser siempre una palabra de esperanza. Esperan que la decisión de la mayoría sea respetada. El presidente de Uruguay, José Mujica, aseguró que el camino para aliviar la situación en Venezuela es respetar la Constitución bolivariana. Advirtió que el clima de confrontación en el país no permitirá que alguien pueda gobernar. Hay que tratar de, en lugar de echar fuego desde afuera, tratar de contribuir a que exista racionalidad, porque nadie va a poder gobernar con ese clima de confrontación que tiene Venezuela. En una entrevista a nuestro canal aliado de noticias CNN en español, Mujica consideró que existen dos sectores de la oposición venezolana. Un grupo que busca el cambio de poder inmediato y otro a favor de los procesos electorales. Resaltó la importancia que tiene la sociedad venezolana para aminorar la confrontación. En Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron un alto al fuego de manera unilateral del 28 al 28 de mayo con motivo de las elecciones presidenciales convocadas en 2 semanas. Según el texto leído por el negociador de la FARC, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, ambas guerrillas adoptaron esta medida ante el clamor de los colombianos para que el clima político electoral se lleve a cabo sin perturbación. Ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o la infraestructura económica a partir de las 00 horas del martes 20 de mayo hasta las 24:00 horas del miércoles 28 de mayo. Se trata del tercer cese al fuego unilateral que declaran la FARC desde que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno en noviembre de 2012 y el primero que realizan de forma conjunta con el Ejército de Liberación Nacional durante todo este proceso. Amigos, nuestra pausa y más adelante en Noticiero Venevisión, temen por sus vidas. Dejaron sus hogares tras descontrolados incendios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? No te quedes sin estar bien informado. Síguenos en Twitter para que estés al día de los hechos más importantes que ocurren en Venezuela y el resto del mundo. Síguenos, participa, conéctate con la noticia y forma parte de @NoticieroVB. Solo información. El presidente del Instituto de Ferrocarriles de Venezuela, Francisco Torrealba, aseguró que mantener el diálogo es fundamental para resolver los problemas del país. Considera que retirarse daría el paso a nuevas acciones violentas por parte de la oposición radical. Mire, dentro de la oposición venezolana existen muchos factores de presión. No olviden que ellos reciben muchas presiones externas también, ¿no?
Pero lo que ha ocurrido en este momento ha sido una acción, digamos que traída de los cabellos, para tratar de congelar un poco el proceso de diálogo que viene dándose en el país. Acertado proceso de diálogo que ha convocado nuestro compatriota bolivariano presidente Maduro. El mundo está viendo lo que ocurre en Venezuela y la oposición venezolana quedaría muy mal parada si ratifica una postura que yo sé que ahora mismo ellos están revisando de retirarse de una mesa de diálogo. Nadie en su sano juicio debería negarse la posibilidad de construir la paz y de hacer grande su patria. Y eso es lo que está haciendo la oposición en este momento. Con su paralización temporal del diálogo, está impidiendo que nuestro país avance hacia la consolidación firme de los procesos de paz. Está dejando en consecuencia espacios para que los terroristas puedan seguir sembrando su semilla como están intentando sembrarla en este momento. Está dejando en consecuencia a la oposición con esa decisión espacios para que el fascismo gane terreno. En emergencia se declaran los trabajadores de la harina por la falta de insumos. Ya hay 2 plantas de Cargill paralizadas, además de otros molinos en crisis. Esto pone en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. Piden al gobierno que entregue las divisas a las empresas. Claudia Andrade nos tiene más detalles. Así es, buenas tardes, nos encontramos acá en Cargill de Venezuela acompañados del presidente de Fetrarina, Juan Crespo, y de trabajadores reunidos en asamblea, pues dicen que están alarmados ante la falta de insumos que mantienen paralizadas ya varias plantas de la industria y por ende va a afectar también lo que es el abastecimiento de alimentos en nuestro país. Efectivamente, hoy nos declaramos nosotros en emergencia, esto considerando que no tenemos la materia prima, y vale la pena señalar que el día martes vamos a estar en la planta de Catia La Mar, donde se produce la pasta, y también queremos resaltar que Molinos Hidalgo también está paralizado. Es decir, no vemos una luz que nos pueda ayudar a nosotros como trabajadores a que este inconveniente se resuelva en el corto plazo. Al contrario, pensamos que se va a agudizar entendiendo de que la liquidación de divisas se atrasó y lamentablemente no tenemos la materia prima en este caso. Hoy nos declaramos en emergencia con todos los trabajadores porque vamos a ver cómo van a quedar sus posiciones de sus salarios, su bono nocturno, las rotaciones de turno, hasta cuándo va a ser en este caso la emergencia, si va a ser permanente, si el gobierno va a soltar los dólares, si viene el barco, si no viene. La única información que tenemos es que el barco que viene trae 12.000 toneladas y para nosotros eso no significa nada. La consecuencia es que, bueno, todos los productos derivados del trigo no se van a conseguir, ni la galleta, ni el pan campesino, ni el gallego. Todo lo que tiene que ver relacionado con harina de trigo, lamentablemente eso no lo vamos a conseguir. Y sobre todo la canilla que está regulada, ¿verdad?, en 7 bolívares el kilo, menos. Porque la poca harina que está llegando a las panaderías artesanales, bueno, eso no lo van a utilizar en canilla y eso es un duro golpe para los venezolanos, considerando de que no existe, pues en este caso el trigo. El trigo, para los que no saben, se compra fuera de nuestra frontera, se compra en Canadá, puede ser en Argentina, en México, en Alemania, pero aquí en Venezuela no se da trigo y en consecuencia se compra con dólares. Bien, muchísimas gracias a Juan Crespo. Esta es la situación, a su juicio alarmante, pues esto afecta gravemente la estabilidad laboral de sus trabajadores. Con esta información regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, inauguró la 7ª proveeduría de repuestos del país en la ciudad de Barquisimeto. Lirio Pérez nos trae el reporte. Conductores registrados accederán a los 7 principales insumos para mantenimiento de vehículos a un precio entre 50 y 70% menor que en el mercado. Este mismo mes vamos a inaugurar 4 proveedurías más, a saber, la proveeduría del Estado Falcón, la proveeduría del Estado en Monagas, si mal no me recuerdo, y la de Los Teques y la de Guarenas. El Trudi informó que sigue en manos de tribunales el destino de la inconclusa estación central Simón Bolívar. Allí funciona el terminal de Trasbarca, ¿no?, la base de operaciones de Trasbarca. Y nosotros allí vamos a activar una escuela de conductores que va a atender a buena parte de las regiones centro-occidental del país, en el marco de la misión transporte. El ministro aclaró que su despacho solo puede sugerir un monto para el aumento del pasaje urbano. A los alcaldes corresponde autorizarlo y no debería ser superior a 40%. En el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, afirmó que para pensar en una asamblea constituyente hay que reflexionar primero acerca del papel de los poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, porque si no, asegura que sería un engaño al pueblo venezolano. El gobernador Capriles dijo que cualquier alternativa debe ser por la vía del voto. Insistió que cualquier otra está descartada.
Las declaraciones las ofreció en respuesta a algunos estudiantes quienes hicieron el planteamiento recientemente. Cualquier planteamiento de ese nivel, yo creo que tiene que ser el resultado de una gran consulta nacional y que eso surja. No creo que se puede tomar una decisión sin consultar al país completo, sin consultar siempre lo hemos dicho, cualquier salida pasa por el pueblo que vive en los barrios, en nuestros caseríos. Enrique Capriles también señaló que hasta tanto no haya resultados concretos, no se podrá hablar de diálogo entre oposición y gobierno. Agregó que hasta ahora solo ha habido un debate que no ha llenado las expectativas del país. El gobernador encabezó los actos de celebración del 18º aniversario de la Policía del Estado Miranda. Una vez más, el noticiero Venevisión es galardonado. Nuestro compañero Euclides Sotillo recibió una condecoración por parte de la Policía del Estado Miranda. Euclides Sotillo recibió el reconocimiento de manos del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, durante el 18º aniversario de la fundación del Cuerpo de Seguridad. Quiero compartirlo no solo con mi persona y mi familia, sino también con mis compañeros de trabajo, con mi camarógrafo Arcadio González, mi asistente de todos los días, Johnny Palacios, por supuesto también todo el equipo que hace posible que la información llegue a sus hogares, todo el personal de Noticiero Venevisión como redactores, todo un equipo de trabajo que hace posible que usted pueda recibir la información de manera justa y balanceada. Y por supuesto la gratitud de la gente, porque sin ustedes esto no sería posible. Esta nueva distinción compromete aún más a Noticiero Venevisión a seguir trabajando por el país. Felicidades a Euclides. ¿Viste esa sonrisa triunfadora? Así es, súper orgullosos estamos. El orgullo del tigre, Anzoátegui y sus alrededores. Beso, Euclides. Euclides Sotillo, te queremos. Amigos, en breve, amenaza consumada, ola de explosiones, cobra 10 vidas. En el estado de Aragua, un escolta del dirigente del partido Podemos, Didalco Bolívar, fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba en un cajero automático con su familia. La víctima, identificada como Johnny Peñalosa, de 40 años de edad, se encontraba en el cajero con su esposa e hijos cuando sujetos lo abordaron para quitarle el vehículo de su propiedad. Los individuos luego obligaron a subirse al vehículo junto con sus hijos. En el acto se generó una persecución entre efectivos policiales y los secuestradores que, al verse amenazados, generaron varios disparos. Funcionarios del CICPC se encuentran en la búsqueda del resto de la banda delictiva. En Brasil, al menos 20 personas fueron detenidas y 2 fotógrafos resultaron heridos durante las protestas por los altos costos para la organización del Mundial de Fútbol. Cerca de 10.000 personas se concentraron en Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Belo Horizonte y Manaus para mostrar su descontento por el presunto presupuesto del evento deportivo, mientras exigen mejores políticas sociales. En Sao Paulo, 6.000 personas protagonizaron unas manifestaciones que acabaron en disturbios, cuando manifestantes pretendieron poner fuego a cauchos para montar barricadas y destrozar autobuses privados. En Estados Unidos, al menos una persona murió y más de 13.000 habitantes fueron evacuados por los incendios en el sur de California. Los bomberos lograron controlar los 9 incendios activos, permitiendo el regreso de miles de personas desplazadas. Sin embargo, uno de los fuegos se reavivó y forzó la evacuación de 13.000 personas. Las llamas destruyeron al menos 18 casas, 2 empresas y causaron pérdidas materiales valoradas en $20 millones. En Colombia, la Procuraduría citó al senador Álvaro Uribe a declarar el próximo 4 de junio por su denuncia sobre el supuesto aporte de $2 millones que el asesor político venezolano Juan José Rendón hizo a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. El expresidente se negó por segunda vez a ampliar las denuncias ante la Fiscalía porque considera que no cuenta con garantías como testigo. En Turquía, las autoridades confirmaron que quedan 18 personas desaparecidas tras la explosión de la mina en Soma. Hasta ahora, 284 cuerpos fueron recuperados del yacimiento de carbón. El ministro de Energía advirtió que si se demuestra negligencia respecto a la seguridad, los responsables serán castigados. Este es el peor accidente en la historia de la minería en ese país.
En Kenia, al menos 10 personas murieron y 70 resultaron heridas por múltiples explosiones en los alrededores del mercado más visitado en la capital, Nairobi. Uno de los estallidos ocurrió en un bus que pasaba cerca del lugar. Los hechos en una zona donde la mayoría de sus habitantes son de origen somalí. Cuando hablamos del turismo en el Caribe, Cuba es toda una referencia. Con el propósito de promocionarse como un destino ideal, ese país realiza anualmente su Feria Internacional de Turismo. Nuestro compañero Manuel Covela estuvo en FIT Cuba 2014 y ahora nos presenta los detalles del evento. Noticiero Venevisión se trasladó a La Habana para ser testigo directo de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2014, un evento que se celebró en el Parque Morro Cabaña, Patrimonio de la Humanidad declarado en 1982 por la UNESCO. Precisamente desde uno de sus atractivos, un complejo de fortalezas que se mantiene desde la época colonial, Cuba mostró al mundo todo su potencial turístico. 9 lugares catalogados Patrimonio de la Humanidad, así como centenares de playas, monumentos y museos atraen a los turistas que viajan a la isla, provenientes en su mayoría de Canadá. Con más de 1 millón de viajeros por tercer año consecutivo, seguido por el Reino Unido, Alemania y Francia. Por su parte, otros países como Italia, Argentina, México, España, Rusia y Venezuela estuvieron también entre los que más visitantes proporcionaron a la isla en el pasado 2013. La edición número 34 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba fue dedicada a La Habana como destino y tuvo a Francia como país invitado de honor. La atención también se puso en el sistema de circuitos como modalidad para que los visitantes no pierdan detalle de todos los atractivos de la isla. Las encuestas hoy nos están diciendo que los principales motivos para visitar a Cuba están concentrados en las playas, en la naturaleza, en lo histórico-cultural, el mito que nos encierra. Un destino que también pretende posicionarse como uno de los favoritos entre los viajeros latinoamericanos. Tenemos los argentinos con mayor producción en Cuba, después vienen los venezolanos y muy tímidamente viene Brasil y otros países. Venezuela también fue protagonista en el evento con un stand que recibió a cientos de personas que se interesaron en sus numerosas maravillas. Durante el 2013, Cuba recibió más de 2.800.000 turistas. Uno de los retos de este país con la realización de FIT Cuba 2014 es superar la marca de los 3 millones de visitantes al cierre de este año. Desde La Habana, los enviados especiales, Jorman Medina y Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Amigos, otra pausa y en minutos, 2 grandes en un mismo video. Todos los detalles en Estrenos y Estrellas. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque Jesús Aguilar se convirtió anoche en el venezolano número 307 en jugar en las mayores. En su primer encuentro en la Gran Carpa, Aguilar se fue 2-0 con un boleto y un ponche. Hablemos ahora del deporte de los tableros, el baloncesto. Anoche Gigantes de Guayana derrotó a Cocodrilos de Caracas 93-82. Los más valiosos por Gigantes fueron Dominic Maguire con 28 puntos y 10 rebotes y Exier Sucre con 19 unidades y 11 rebotes. Por Cocodrilos, Kelvin Caraballo terminó con 12 puntos y 9 rebotes. En otro resultado de estos tercios de final, Marinos de Anzoátegui venció a Trotamundos de Carabobo 86-70. En la NBA, Kevin Durant logró 39 puntos, capturó 16 rebotes y los Thunder de Oklahoma City avanzaron a la final de la Conferencia del Este. Eliminaron a Los Ángeles Clippers tras imponerse este jueves 104-98 en el sexto de la serie. El mejor por Los Ángeles Clippers fue Chris Paul con 25 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias. Y en el Este, los Pacers de Indiana clasificaron a la final de conferencia tras vencer a los Wizards de Washington 93-80. El más destacado por Indiana, David West, con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.
Los Pacers se medirán a los Heat de Miami en la final de conferencia. Y en otras notas, la península de Paraguaná está lista para recibir la segunda edición del Desafío al Viento Paraguaná 2014. El evento, a celebrarse del 23 al 25 de mayo, será a beneficio de la Fundación Niños a Toda Vela. Más de 200 atletas participarán en este evento que reunirá a los mejores del windsurf, del kitesurf y del paddleboard. Este Desafío al Viento también le abre las puertas a los más pequeños. Estamos incluyendo las categorías infantiles, tanto Kids como Super Kids, en un recorrido especial para ellos que va a tener 2 kilómetros. El concepto del evento es que se hagan pruebas de larga distancia, tanto en el windsurf como en el kitesurf. Marino resaltó que 21 niños de la Fundación ya compiten a nivel nacional. Nosotros tenemos en nuestra primera sede, ubicada en Playa Sur, Adícora, en el estado Falcón, tenemos 40 niños, de los cuales 21 ya están participando en lo que son las competencias nacionales. Conozcan un poco más de estos deportes, el windsurf, el kitesurf, el paddleboard y también del flyboard. Para más información sobre la segunda edición de Desafío al Viento Paraguaná 2014, visite la página web www.fundacionatodavela.com. Y seguimos en cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol. Tony Citadino nos presenta a la selección de Alemania, una de las protagonistas de nuestro camino a Brasil 2014. Y es que acá en Noticiero Venevisión y en Venevisión ya estamos en cuenta regresiva para Brasil 2014. Alemania siempre es un firme candidato en las Copas del Mundo. Los teutones son una de las selecciones más temibles en los mundiales. Se titularon en las ediciones de 1954, 1974 y 1990 y además quedaron muy cerca de hacerlo en los últimos 2 mundiales, tras finalizar en el tercer lugar. Ahora Alemania presenta una selección poderosa que combina experiencia y juventud, decidida a brillar en tierras sudamericanas. Desde el 12 de junio podrás disfrutar el Mundial Brasil 2014 con la mejor cobertura que tendremos en Noticiero Venevisión. Bueno, les seguimos presentando cada una de las 32 selecciones para que ustedes, saquen sus conclusiones, busquen a sus favoritos y nos acompañen a partir del 12 de junio con Noticiero Venevisión y con el equipo campeón de Venevisión en la cobertura de este Mundial de Brasil 2014. Con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Los candidatos al Mister Venezuela Mundo 2014 colaboran con los más necesitados. Por primera vez, los aspirantes al título de Mister Venezuela Mundo participaron en actividades de responsabilidad social para conocer el impacto positivo que pueden generar sus acciones a través de diferentes iniciativas. Los aspirantes realizaron una visita al Hospital Ortopédico Infantil de Caracas para conocer un ejemplo de institución con la que podrían colaborar como voluntarios. Con un recorrido por sus instalaciones y por diferentes áreas asistenciales, conocieron parte del excelente trabajo que allí realizan y al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de compartir con los niños que se encuentran hospitalizados. Ricky Martin y Juanes se encontraron en Nueva York. A través de su cuenta de Instagram, el boricua, quien se encontró con Juanes por casualidad, publicó esta foto y escribió: "Camino por las calles de Nueva York y me encuentro a mi brother". Mientras que Paulina Rubio arremete en contra de su ex esposo. La Chica Dorada y Nicolás Vallejo Nejera ahora tienen problemas debido a los tiempos que cada uno pasa con su hijo Andrea. Mientras él alega que no se le ha dejado verlo, la cantante asegura que él utiliza a su hijo solo para atraer a los paparazzi. El Festival de Cannes homenajeó a las mujeres que han logrado un gran impacto en la industria cinematográfica. La actriz Julianne Moore se apoderó de la alfombra roja de Cannes, no solo para este evento anual organizado por el diseñador Calvin Klein, sino para la premiere de la película Mr. Turner. Otras de las estrellas que hicieron acto de presencia en esta 4ª edición de la Gala Women in Film fueron Lupita Nyong'o, Rooney Mara y Naomi Watts. El fallecido Michael Jackson y Justin Timberlake presentan un nuevo video. Y en el nuevo sencillo del álbum póstumo de Jackson, en el videoclip se puede ver al cantante Justin Timberlake realizando las típicas coreografías que caracterizaron al rey del pop, mientras su rostro se proyecta al fondo en una pantalla gigante. Y
así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero aquí en Estrenos y Estrellas esta noche. Gracias, Federica. Amigos, hace minutos fue tiroteado un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en Catia, aquí en Caracas. El oficial fue identificado como Félix Eduardo Castro Torín. Según trascendió, el uniformado recibió 3 impactos de bala en el rostro durante un procedimiento policial que se lleva a cabo en la avenida Sucre de Catia. El uniformado fue trasladado de emergencia a la Clínica Nueva Caracas, donde se le realizan exámenes médicos debido a que los proyectiles quedaron alojados en el cráneo. Su estado es delicado. Vamos a hacer una pausa y desde ya les invitamos para que en la próxima parte, en Entrevista a Venevisión, recibamos en estudio a Tarek William Saab. Fue gobernador en el estado Anzoátegui y es defensor de los derechos humanos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Tarek William Saab, fue gobernador del estado Anzoátegui, defensor de los derechos humanos. De hecho, actualmente integra una comisión por los derechos humanos a favor de la justicia y de la verdad que tiene la especificidad de actuar dentro de un periodo en particular, 1958 a 1998. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué ha estado haciendo Tarek William Saab desde que dejó sus funciones en la gobernación de Anzoátegui? Bueno, efectivamente he integrado esa comisión a la cual tú haces referencia. Allí estoy representando al Ejecutivo Nacional, puesto que esta Comisión por la Justicia y la Verdad, que preside la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, la componen, entre otros, miembros de la Asamblea Nacional, diputados, por supuesto la Fiscalía, están representantes de la Defensoría del Pueblo, están, por supuesto, los familiares de las víctimas de esos sucesos ocurridos durante esos 40 años, personas que fueron desaparecidas y muchos de sus familiares aún no conocen dónde están sus restos. Y por supuesto, yo diría que es una comisión multidisciplinaria, hay también miembros de la Iglesia, etcétera. Y nosotros ahí somos coordinador, en el caso nuestro, de la Subcomisión de Comunicación e Información, es decir, nos hemos dedicado pues a ese trabajo de forma permanente, que podemos en el transcurso de la entrevista pues hablar sobre su balance, lo que se ha hecho, pero creo que era justicia que existiera, habida cuenta que en una materia tan delicada como esa, durante ese periodo que ocurrieron masacres, ocurrieron casos tan terribles como el de Yumare, El Amparo, Cantaura, asesinatos selectivos a dirigentes políticos muy conocidos, como por ejemplo Jorge Rodríguez, Fabricio Ojeda, entre otros. Esos casos quedaron ocultos y nunca se determinó responsabilidades ni siquiera de carácter político. Ahora, Tarek, sobre el tema. Ubicándonos en el contexto actual, cuando el tema está en la polémica, un sector del país que asevera que se están violando los derechos humanos, ¿qué opina Tarek William Saab, quien pertenece a esta comisión, quien ha trabajado toda su vida en favor de los derechos humanos? ¿Se están o no violando los derechos humanos en este momento y particularmente desde la coyuntura del 12F hacia acá? Bueno, efectivamente, yo creo que sería como que imposible referir que en algún periodo de nuestra democracia, me refiero a la que nace a partir del año 99 con una nueva constitución, con un nuevo título de Derechos Humanos, donde por cierto me tocó la responsabilidad histórica de ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, por lo que todo ese título de Derechos Humanos que está en la Constitución se debe al esfuerzo colectivo nuestro junto con ONGs, abogados, etcétera, que nos blinda, ¿no? Nos da un margen impresionante para soportar cualquier embate de violaciones a derechos humanos que puedan ocurrir y que en efecto lamentablemente ocurren. Lo importante, diríamos, es qué se hace para que esas violaciones a derechos humanos que han ocurrido, que pudiesen ocurrir, se castiguen y se sancionen. Pero entonces, podría es ser allí más donde, específico, allí en donde, relación a las denuncias que actualmente se hacen, allá voy. Que si los jóvenes, que si los estudiantes, que si los campamentos, es decir, todos estos procesos que están abiertos, gente privada de su libertad, investigaciones, hay que reconocer que ha habido violaciones de derechos humanos. Allá en este voy. caso. Efectivamente, en una coyuntura como la que hemos vivido,
donde tú conoces que el propio 12 de febrero arrancó lamentablemente una circunstancia lamentable en el país donde se asalta al Ministerio Público y en ese trance fallecen 3 personas. La información que manejo oficial es que los que actuaron en ese procedimiento, miembros del SEBIN, están detenidos, un número aproximado de 10 personas. Por ejemplo, los responsables de la muerte, entre otros, de Ronman, Basil, el jefe del colectivo Los Tupamaros, están detenidos, procesados por ser responsables de esos presuntos asesinatos. Posteriormente, la Fiscal General de la República ha venido informando de manera puntual, por cierto, ayer dio declaraciones al respecto, donde habla que se está trabajando en la investigación de aproximadamente un poco más de 100 denuncias de violaciones a derechos humanos que ya tienen imputados y privados de libertad. Es decir, es lo que yo te decía, se podrán dar los casos de violaciones de derechos humanos, pero lo que mi experiencia me dice, de más de 20 años en esta materia, con estudios académicos, posgrados en Derecho Penal y Derecho Humano, es que exista la voluntad política del Estado venezolano de sancionar a los responsables, sean estos militares o policías, autoridades civiles o de cualquier otro cuerpo. Es decir, yo pienso que, habiendo esta circunstancia, deben ser procesados los que hayan motivado estos hechos. Ahora, debemos también ver lo siguiente, Eduardo, porque el prisma no tiene un solo color. Las manifestaciones que se han dado, cuando son pacíficas, legales, legítimas, donde tú vas a una marcha, llegas a un sitio, entregas un documento, colocas una tarima, das un discurso incluso en contra del gobierno, eso es legítimo. Estoy de acuerdo que eso ocurra. Pero cuando no es así como te comento, sino que un grupo se instala en un lugar, se encapucha, dispara morteros, quema universidades, quema bienes públicos y privados, fomenta el terror en una urbanización, incluso colocando en estado de sitio a los residentes de esa urbanización y llegando incluso a colocar guayas, barricadas, donde tú ves la muerte de obreros e inocentes. Esa es la otra cara de la moneda. Ahí estamos hablando entonces de grupos organizados que fomentan la violencia, que no pueden cabalgar, digamos, en una protesta que pudiera ser legítima para ocasionar este número de muertos, de heridos. Entonces yo creo que se impone, como tú bien lo decías al principio, un equilibrio para que el diálogo, la confrontación cívica y democrática entre venezolanos se dé por la vía del diálogo y no a través de estos métodos, para mí totalmente irracionales, como lo he señalado. Por un lado, utilizar la protesta para violentar los derechos de los otros, encapuchándote, quemando bienes públicos y privados y matando, y por otro lado la violencia que pueda ejercer el Estado en contra de ciudadanos para reprimirlos, matarlos, propiciarles tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, en los dos aspectos hay que sancionar. Fíjate, has tocado el diálogo, que como instrumento en este momento luce detenido. La MUD dice momentáneamente hay que conversar de qué manera se puede volver a continuar. Hay una reunión el próximo domingo muy importante con representantes del Nuncio Apostólico, los representantes de UNASUR. ¿Qué nueva fuerza, qué nuevo impulso podría estar necesitando el diálogo para que las partes relacionadas lo retomen de manera más eficiente? Yo creo que nosotros que hemos conocido de cerca el tema de la violencia, que lo hemos estudiado, que hemos incluso ido a países, en el caso nuestro cuando fui parlamentario, cuando fui activista de derechos humanos de manera militante, como por ejemplo Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, me ha tocado visitar esos países. He estado en el Líbano, en países del Medio Oriente, para hablar ya de otro polo de la geografía mundial. Y efectivamente las secuelas de las guerras intestinas, fratricidas, entre hermanos, es devastadora. Porque cuando comienza una violencia de ese nivel, no escatima quién va a ser la víctima, quién va a ser el herido, el mutilado, quién va a ser la madre que quedará sin hijos, cuál va a ser la viuda, quién va a ser el niño que quedará huérfano. Ahí no hay ningún tipo de selección, ahí no hay discriminación, todos caen por igual.
aparte de la devastación de la infraestructura y de la economía material y espiritual de una nación. Por lo tanto, la violencia y la guerra como método de lucha, yo lo digo pues en mi cuenta Twitter, en las entrevistas de televisión a la que me invitan, en los eventos donde participo como forista, debe ser el fin último de cualquier nación civilizada. La violencia y la guerra no puede ser un método de lucha entre nadie. Estamos transitando ese escenario lamentablemente, hacia una guerra si no nos detenemos. Lamentablemente, los escenarios que se vieron aquí en febrero y marzo apuntaron hacia que un sector extremista de la política venezolana, que no es toda la oposición, yo lo he dicho, no toda la oposición venezolana es fascista ni debe ser tildada así, ni golpista ni violenta. Hay sectores democráticos que quieren el diálogo y con ellos hay que sentarse, y el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho el esfuerzo para que eso ocurra de manera sistemática y ha sido acompañado por una entidad como UNASUR que tiene un gran prestigio, que ha logrado sentar a la mesa de la unidad democrática los sectores más lúcidos de ese grupo político para llegar a acuerdos con el gobierno y evitar esto que yo te estoy comentando. O sea, porque pareciera que alguna gente cree que, por ejemplo, que llaman a invadir a Venezuela, sectores que dicen una invasión a Venezuela a balazo. ¿Cómo sería la consecuencia de ello? ¿Cómo quedaría la nación venezolana a nivel de la división absoluta e irreversible, con la pérdida millonaria de todo lo que pudiera ser tu bien material y espiritual como nación? Eso sería de verdad indescriptible. Por lo tanto, todo el esfuerzo que pueda hacerse para conversar, para dialogar, para hablar, para consensuar en razones donde pueda haber acuerdo, hay que hacerlo. O sea, yo creo que todos los venezolanos de buena voluntad, los que somos padres de familia, en mi caso tengo 3 hijos, tú tienes igualmente 2 hijos. Mira, uno tiene generaciones por venir aquí que están estudiando, que se están formando. Entonces, ¿qué país le vamos a dejar si es la violencia el método para dirimir las diferencias? Evidentemente que sería luto, orfandad, tragedia. Y por ello, bueno, la apuesta nuestra, con toda la experiencia acumulada en 37 años de lucha, de verdad, que uno ha pasado por varias etapas, es que la vía electoral, la vía constitucional, la vía del debate político es lo mejor, sin lugar a duda. ¿Estamos lejos de retomar la fuerza necesaria para que ese diálogo avance? Yo pienso que no, porque cuando hay respeto entre las partes, como yo te decía, si hay un entendimiento entre los actores que protagonizan la vida nacional, en este caso, los que estamos con el gobierno, los que están en la oposición, en función de una agenda consensuada para resolver el tema de salir de una crisis, evidentemente, que se ha dado en esta coyuntura, yo pienso que no estamos lejos, estamos cerca, pero por eso te digo, yo también pienso que, así como te decía, que no toda la oposición es fascista o es golpista, tampoco puede ser posible que desde un sector de la oposición se alimente ese odio contra el chavismo cada día, llamándonos desde los peores calificativos, desde los peores dicterios, incluso pidiendo prácticamente el asesinato de varias figuras del propio movimiento popular y revolucionario para tratar de exterminar a una clase política que, como tú sabes, no nació por 3 años, por 10 años. Es ya una realidad que debe respetarse, y por eso pienso que siempre vamos a estar cerca de esa circunstancia de salir de esta crisis a la cual hemos hecho referencia. Gracias por esta visita. Tiempo que no conversábamos aquí. De verdad, a ti también, Eduardo, por tu amabilidad, y bueno, a ustedes por haberme invitado. Tarek William Saab, ex gobernador del estado Anzoátegui y defensor de los derechos humanos. Amigos, feliz fin de semana para todos. Quedamos con Entrina. Así es, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, y ustedes decían que tengan todos feliz fin de semana.